Vamos a hablar de algunas cuestiones legislativas y entre ellos los proyectos vinculados a la Ley de Seguridad Pública, a las nuevas estructuras policiales, al control de la propia policía, leyes vinculadas a la seguridad que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, donde se va a empezar a debatir prontamente. Lo tenemos ya conectado al diputado provincial Leandro Busato, el jefe de bloque del PJ en Diputados. ¿Cómo le va, diputado? Hola, Juani, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Vos todo bien? Bien, todo bien, acá andamos. Bueno, empieza la discusión, empieza el poroteo. ¿Cómo está la situación después del ingreso formal a la Cámara de Diputados de los proyectos de reforma vinculados a la seguridad? Yo creo que más que un poroteo, lo que empieza es la construcción de un camino que tiene que terminar básicamente con un plexo normativo que le devuelva a la política de seguridad en la provincia de Santa Fe mayor credibilidad, más eficacia y fundamentalmente, por lo menos un proceso de modernización que nosotros entendemos hace falta para tener una política de seguridad distinta. Ese camino de consenso requiere básicamente mucho diálogo, ponernos de acuerdo en los aspectos fundamentales de estas tres leyes que el gobierno ha enviado y partir de un diagnóstico común. El sistema policial santafesino es un sistema que en términos normativos es obsoleto, debe ser reformado y estas reformas que están discutiéndose a partir de ahora en este plexo normativo que el gobierno ha enviado tienen, por lo menos para mí, características de ser imprescindibles a la hora de plantear una política de seguridad distinta. Uno me podrá decir, no alcanza con la ley, no, tampoco se puede sin ellas. Por lo cual para nosotros es un paso crucial a la hora de plantear una política de seguridad distinta, que además permita pensar en una política pública sostenida en el tiempo, por lo menos a 10 o 20 años, en función de tener una política de seguridad distinta, en función de tener una policía distinta y en función de tener una respuesta distinta frente a la problemática más acuciante que ha tenido la provincia de Santa Fe en los últimos 10 años, que además, fíjate vos, paradójicamente ha sido la provincia que mayor episodio de inseguridad ha vivido en los últimos 10 años y la única, por ejemplo, de las provincias grandes que no tiene una ley propiamente de seguridad pública. Entonces, este tipo de atrasos normativos o la falta de un sistema que tenga una visión estratégica respecto al tema seguridad ha hecho que el gobierno plantee básicamente estas tres normas con la idea de ya no tener reglamentos, regulaciones, normas o leyes como compartimentos estancos, sino fundamentalmente buscar un sentido, buscar una estrategia de tener una modernización normativa que le permita a la política de seguridad cambiar rotundamente en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Ahora, diputado, es un marco normativo, es decir, sería un facilismo de decir que de repente se va a solucionar el problema de la seguridad con esto. Claramente esto no es así. Se necesitan los consensos, se necesita avanzar en negociaciones con todos los sectores políticos, más allá teniendo la minoría, digamos, o no teniendo mayoría, mejor dicho, como le sucede al justicialismo en la Cámara de Diputados. Ahora, en el caso de avanzarse en estas negociaciones, lograrse inclusive modificaciones que aporten a estas normas, estamos hablando de un proceso de varios años, digo, luego, ¿no? Después de cambio, de ver cómo funcionan, de ver que no sean simplemente leyes con letra muerta y que sean aplicables muchos de sus artículos. Digamos. Es un proceso interesante, ¿no? Que se inicia con por lo menos el debate en la legislatura. Bueno, sin lugar a dudas. En primer lugar, digamos, yo creo que la necesidad de construir consensos y políticas sostenibles excede la coyuntura numérica de la legislatura. ¿Qué te quiero decir con esto? No es que necesitamos conversar porque somos pocos los diputados oficialistas. Necesitamos conversar porque para sostener esto en el tiempo, todos los bloques que forman parte de la Cámara de Diputados y de Senado tienen que estar convencidos para que no volvamos a retroceder a 2 años. En segundo lugar, digamos, nosotros, vuelvo a repetir, entendemos que no alcanza solo con la ley, pero no se puede empezar a pensar un cambio de políticas en materia de seguridad con el plexo normativo que tenemos, que está desactualizado y que falta de alguna u otra manera con un proceso de modernización y de eficacia distinto. Y en tercer lugar, yo creo que hay que plantear claramente un cambio de paradigma y ese cambio de paradigma no se realiza de un día para el otro. Vos pensás en una nueva policía que tenés que diseñar y llevar adelante
por lo menos con el 75% del operativo que tenés hoy. Por lo cual, de alguna manera, para ver una nueva policía en marcha vas a tener que esperar un tiempo medianamente prudente, razonable, orientarte hacia algún lugar y obviamente en el medio empezar un proceso de transición que llevará ya de por sí 2 o 3 años para que la sociedad vea un cambio profundo, digamos, en la manera de relacionarse que hoy tiene la seguridad y su cara más visible, que es la policía, con la sociedad y con la ciudadanía. De todo modo, me parece que hay algunos principios que fundamentalmente la Ley de Seguridad Pública recogen, que son para nosotros el basamento de una política de seguridad distinta. Por ejemplo, la conducción de la política de seguridad a cargo de un ministerio robustecido, dándole a la policía mayor tareas operacionales y menos tareas administrativas, es una decisión política que habla del gobierno de la seguridad. La gestión del conocimiento público, la publicación inmediata de estadísticas, la construcción de datos sobre la seguridad en tiempo real es un dato que nos permite dejar de navegar a ciegas y tratar de tener un mapa del delito actualizado con las zonas calientes. La idea de trabajar básicamente en una universidad o en una academia superior de formación en materia de seguridad pública que suplante al viejo ICAP o al viejo ISEP y que además no solamente piense en formar policías, sino también funcionarios políticos en área de seguridad, es un cambio paradigmático que nosotros saludamos. La idea de generar una Secretaría de Bienestar Policial y trabajar sobre la idea transversal del género y de igualdad en la fuerza policial es una iniciativa que saludamos, independientemente de evitar la discusión sobre la sindicalización policial o no. Y así hay numerosos principios que la ley recoge, que yo creo que son todos válidos. No, me parece que hay una serie de principios rectores que recoge la Ley de Seguridad Pública como ley troncal, que yo creo que son claramente políticas transversales que tienen que generar un proceso y un modelo nuevo de seguridad pública en la provincia de Santa Fe, regular el subsistema de seguridad privada, tener un abordaje multiagencial y territorial con intendentes y presidentes comunales de la problemática de seguridad, tener una fuerte política de control de armas de fuego a partir de una agencia que controle con el ANMAC y coordine, digamos, la prevención de los delitos con armas de fuego. Todos principios que la Ley de Seguridad Pública, como ley troncal, vuelvo a repetir, recoge y que me parece que son indispensables a la hora de pensar un modelo distinto. Y yo creo que es, de alguna u otra manera, una de las características que siempre ha tenido Marcelo Saín a la hora de pensar la seguridad, un marco teórico en donde insertar claramente un modelo de gestión distinta, y yo creo que es indispensable para lo que estamos buscando. Después hay 2 leyes más que son también importantes, que tienen que ver con la vida interna de la fuerza y que me parece que tienen básicamente que ver con modernizar las estructuras policiales y plantear una fuerza de seguridad de cara al siglo XXI. La primera ley es la ley del sistema policial o ley del personal policial, que reforma 2 leyes, antigua una, del año 75, que es la ley orgánica de la policía, es decir, una ley del siglo XX trabajando sobre una policía del siglo XXI, y la ley del personal policial, que fue hecha en el año 2005, y la otra, la ley de control policial, que reemplaza el viejo esquema de asuntos internos, un sistema oscurantista que hoy funciona en algunos casos como sistema de autopurga en términos policiales, por un sistema público controversial o contradictorio y adversarial, digo, ¿no? Que permite básicamente a un policía que está enfrentando una causa por mal desempeño de sus funciones a causa de una falta, enfrentar un juicio con todas las garantías del debido proceso, ¿no? Kiko, ¿cómo estás? Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo andás? Bien, mirá, yo te digo mi análisis y te hago la pregunta, cortito. Creo que la Cámara de Diputados tiene que salir con fritas esto. Se pusieron de acuerdo, Perotti y Lifchit, para que salga la ART, la ley de ART, de adhesión a la ART. Esto es así, como lo digo, me hago cargo. Fue un acuerdo de Perotti y Lifchit. Se tiene que poner de acuerdo seguramente en este paquete de seguridad, porque, voy a ser claro también, y me hago cargo, es el mismo espíritu que planteaba Maximiliano Puyaro cuando era ministro de Seguridad. Y hay que recordar
que Saín fue funcionario, asesor de Puyaro, y luego, con el aval de Miguel Lifchit, llega al organismo de investigaciones. Por lo tanto, este paquete de medidas es el mismo de Puyaro. Por ahí viene la pregunta. En este contexto, ¿pensás que la traba más importante va a estar en los 6 senadores que hasta ahora se proponen como no dependientes de Perotti? Hablo de Traferri, Baucero, Pirola. No, yo iría paso por paso. Me parece que la primera traba que tenemos es conciliar en la legislatura, en la Cámara de Diputados, los aportes, modificaciones, críticas al proyecto que tengan los diputados y las diputadas de los distintos bloques. Me parece que si la ley sale fortalecida en la Cámara de Diputados con una mirada que abarque todo el arco político de la Cámara, va a entrar con una fortaleza importante a la Cámara de Senadores. Y en la Cámara de Senadores no hay que sobredimensionar las tensiones políticas que a veces existen entre los distintos sectores del Senado y el gobierno, o entre los distintos sectores del Senado en general. Los senadores hay que respetarles el laburo y la pertenencia territorial que tienen y el enfoque de la mirada política territorial. Y es probable que quieran en algún momento hacer algún aporte sobre la base de una ley con una mirada territorial que no necesariamente esté inscripta en este momento en lo que nosotros mandamos a la legislatura. Así que yo creo que bienvenidos sean todas las discusiones en función, obviamente, de tener una ley, en función de tener una ley que además sea una ley que avance y en función de tener claramente una ley que avance básicamente recobrando una mejor seguridad. Pero no me aventuraría a decir que el problema de la ley o el problema para que haya ley está planteado desde un sector político en particular. Yo creo que pasa por la cuestión territorial, Kiko, pues por el punto exclusivamente de las 6 superintendencias o las 6 jefaturas que quiere armar el gobierno de Perotti. Bueno, pero hay que, insisto, yo lo hablé mira, la semana pasada tuvimos una reunión con el ministro y 2 funcionarios del Poder Ejecutivo para analizar cómo era la estrategia parlamentaria. En ningún momento lo vi al ministro cerrado para votar una ley que no tenga la posibilidad de modificar o de aceptar planteos que tengan que ver con cualquiera de los temas que la ley plantea. Así que en eso no lo descarto, digo, no creo, insisto, digo, no creo que el ministro tenga vocación por cerrar el diálogo, al contrario. Y podremos revisar los planteos en tanto y en cuando obviamente revistan razonabilidad y revistan o redunden en beneficio de la ciudadanía. También hay que ponerse al lado de los senadores, explicarte a tu población o a tu departamento que ya no vas a tener una unidad regional, digo, ¿no? Me parece que es un tema que también es comprensible, digo. Lo que pasa es que en el medio hay que dialogar, hay que charlar, hay que ponernos de acuerdo, hay que entendernos. Mirá, me parece que lo que todo el mundo comprendió en Santa Fe en los últimos 9 meses, o estamos tratando de comprender, es que independientemente de dónde te pares, no hay manera de salir hacia adelante si no es dialogando con todas y con todos los sectores. Y me parece que eso tiene que ser la premisa de esta ley, conjuntamente con otra. Digo, vos me hablabas del llamado entre Perotti, Lichi, Perotti. Bueno, mirá, la verdad que yo creo que hay que hacer un esfuerzo. En una época donde la política ha perdido muchísimo terreno en la sociedad, hay que hacer un esfuerzo por tener gestos concretos que vuelvan a hacer que la sociedad se amigue con la política, y me parece que esta es una buena oportunidad. Héctor. Sí, ¿qué tal, diputado Busato? ¿Cómo te va, Leandro? Hola, Héctor, ¿cómo andás? Estaba repasando las comisiones por donde deberán pasar las leyes, la de seguridad pública, la de control policial y la de sistema policial. En todos los casos, en la de control y sistema policial, en 6 comisiones. Y en la de seguridad pública, que es la más larga, porque vos explicaste recién muy bien, tiene la intención de reformar 2 leyes, la del 75 y la del 2005/2006, gestión Alejandro Rossi. Son muchas comisiones, digo, con suerte, viento a favor, buen diálogo, buena predisposición, pipa de la paz y todo lo que se te ocurra. En el 2021 podría estar discutiéndose en principio las leyes. Tengo varias preguntas que son, me imagino, cortitas respuestas, porque ya abundaste en la mayoría de los casos.
La primera, ¿no hubiese sido conveniente enviar primero la de seguridad pública, que es el plexo más gordo, y después debatir las otras dos? Y la segunda, en este marco de nueva policía, de nuevo plan de seguridad, nuevo control policial y nuevo sistema y nuevo esquema de control de lo que sería la ley vieja orgánica de la policía, ¿no pensás que podría ser interesante también inscribir la sindicalización o por lo menos empezar a discutirla? Bueno, en primer lugar, ¿por qué fueron juntas y no separadas? Básicamente por la visión por la decisión estratégica de que una norma tiene referencias en otras. Si bien la ley de seguridad pública, que es la ley que no existe en la provincia, hace referencia en términos generales a las otras dos, nosotros no podemos especular con una ley de seguridad pública que no tenga resonancia directa en otras dos leyes que regulan y reforman, digamos, hacia el interior de la fuerza. Digamos, nos proponemos básicamente cambiar el sentido de la legislación policial en Santa Fe. La legislación en materia de seguridad en Santa Fe es una regulación que nosotros observamos básicamente sin una visión estratégica, que ha tenido mucho de coyuntural y que nosotros entendemos tiene que tener un plexo normativo con una visión estratégica, y por eso enviamos 1, 2 y 3 leyes que para nosotros tienen puntos de conexión en común. La discusión sobre la sindicalización policial es una discusión interesante, no zanjada en la academia, ni siquiera zanjada judicialmente, pese a que la Corte se ha pronunciado en contra, y que tiene distintas miradas. La del ministro de Seguridad, y vos la conocés bien, es favorable a la sindicalización policial. La mía no, pero digo, y no me voy a poner yo a discutir con el ministro porque sabe mucho más que yo, pero digo, me parece que la creación de la Secretaría de Bienestar y la creación de una comisión de bienestar policial que permita que haya una especie de paritaria entre delegados de la policía elegidos por voto universal, secreto y obligatorio de los policías, y miembros del Ejecutivo, te habla claramente de un camino hacia un proceso de democratización / sindicalización, aunque no esté expresamente consagrado como tal, ¿no? ¿Y por qué en el mientras tanto no ocurre? Digo, no te escuché, la mesa de bienestar, el bienestar policial, con el que vamos a estar todos de acuerdo, digo, ¿por qué no ocurre? ¿Por qué no existe este ámbito? Policías elegidos, no te digo por el voto, pero elegidos tal vez por un consenso de sus pares, de distintas jerarquías, participando en una mesa de discusión que evite, por ejemplo, esta intentona de paro que tuvimos hace 2 meses. Ese ámbito no existe. Yo creo que no existe básicamente porque no ha habido un proceso de organización de la fuerza hacia adentro. Me parece que en eso, digamos, no. Una simple resolución, vos sabés, Leandro, cómo funciona el Estado. Una simple resolución te crea ese ámbito de un día para otro también. Pero está creado el ámbito hoy, ¿eh? La Secretaría de Bienestar Policial ya está creada. Y de hecho se está trabajando básicamente en un proceso de relevamiento sobre la propia fuerza. La semana pasada estuve con el ministro, en donde claramente los policías están opinando respecto no solamente a la normativa, sino fundamentalmente a sus condiciones de trabajo, digamos, ¿no? Hay ya una Secretaría de Bienestar creada y hay ya una decisión a avanzar en la cuestión paritaria respecto a los cargos jerárquicos de la plana mayor con mujeres. Digo, me parece que hay un intento y un avance, y de hecho alguna de las leyes recoge muchas cosas que por decreto se han hecho y ya funcionan. Lo que ocurre es que hay que sistematizarlo con alguna visión estratégica, y lo que yo de alguna u otra manera creo que eso nunca ha estado presente en la discusión de la provincia de Santa Fe en los últimos tiempos. Por eso le respondí a Rodri con un tema. No me apuraría a decir que en la Cámara de Diputados está todo resuelto, ni el viento es favorable. Yo creo que hay muchas cosas que deberían serlo en teoría, después se empieza a jugar claramente la política, ¿no? La última, Pau. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo saco un poco de estos temas. Quería preguntarle por la ley que fue sancionada la semana pasada de paridad de género en la provincia de Santa Fe. Aquí en Entre Ríos se está discutiendo una normativa bastante similar en este sentido, pero en el ámbito de aplicación propone que dos variables: espacios en donde esta situación será de absoluta obligatoriedad a partir de las próximas elecciones, y otro apartado en donde
se espera que la incorporación de las mujeres hasta llegar a ese 50% sea de carácter progresivo. Quería consultarle si esto está estipulado de esta manera en la provincia de Santa Fe. ¿Cuándo cree usted que se va a incorporar o se va a lograr esta paridad integral y esta incorporación a la política santafesina de las mujeres? ¿Y qué opinión le merece precisamente este tipo de normativas en términos políticos y simbólicos? No, bueno, en primer lugar, obviamente que nosotros estamos a favor. La Cámara de Diputados votó 4 veces la paridad en los últimos 4 años. Lo que ha cambiado es que el Senado ha receptado la norma y hemos podido consagrar la ley. Por lo cual, digamos, mi visión es sumamente positiva. Provengo de un partido político que es el justicialismo, que ya ha reformado su carta orgánica y tiene, a partir de su nueva renovación de autoridades en diciembre, la obligación de tener conformación paritaria de su Consejo Ejecutivo Provincial y de todas sus autoridades. Y yo creo que la paridad es un avance notorio, gracias claramente a la lucha y a la conquista de las mujeres que fundamentalmente militan en política, pero que aún las que no militan en política han logrado visibilizar un fenómeno enorme como es el crecimiento de la participación de la mujer y la necesidad de generar ámbitos de paridad. Ámbitos de paridad que yo quiero ser concreto, además también. Me parece que hay que hacer que exceda la conformación de una lista. No, el sentido de la ley de paridad no tiene que ver solamente con incorporar la misma cantidad de mujeres y de hombres a un cuerpo deliberativo. El sentido de la paridad tiene que ver con horizontalizar la discusión política en serio. Y horizontalizar la discusión política en serio implica crear ámbitos políticos en donde discutan de igual a igual hombres y mujeres. El problema que hay en términos normativos, y la provincia de Santa Fe no es la excepción, es que los sistemas electorales provinciales son sistemas del siglo XX y han sufrido numerosas modificaciones en función de las coyunturas históricas sin poder sistematizarse, y a veces las normas que se modifican o las reformas que se hacen no terminan de tener inserción lógica dentro de un sistema que no está pensado ni para la paridad, ni para el sistema de representación, en algunos casos con boleta única, ni para algunas otras experiencias que se han tenido que ir corrigiendo sobre la marcha y que yo aconsejo, por lo menos en la provincia de Santa Fe, tratar de sistematizar en un cuerpo que inclusive regule la justicia electoral. Vos sabés que en Santa Fe, cada vez que hay elecciones, tenemos que terminar recurriendo como última instancia a la Corte Suprema de Justicia, una cosa que se solucionaría si tuviéramos una justicia específicamente abocada a lo electoral. La implementación de la ley en Santa Fe va a ser inmediata en los consejos deliberantes, es decir, el año que viene las listas se van a tener que conformar paritariamente, y progresiva para las municipios, para las comunas a partir del año 2023. Y yo creo que es una decisión acertada porque la progresividad en las comunas tiene más sentido que en los consejos deliberantes, donde yo creo que la participación de las mujeres y los hombres ha sido mucho más fuerte en los últimos años. Y el sistema santafesino es un sistema que resuelve los dos problemas que estaban planteados de origen con la sanción del Senado. El sistema de cremallera o el sistema de intercalar hombres y mujeres, que traía el enorme riesgo de que en una interna entre dos listas, una lista colocara a todos los hombres y la otra lista a todas las mujeres, y el sistema de duplas, como venía originalmente planteado, en donde la lista que ganara automáticamente colocara a la dupla de hombre-mujer o mujer-hombre, generando un proceso claramente de desvirtuar la voluntad popular y claramente de dejar afuera, en algunos casos, por un voto, las listas que pierden la elección interna. El sistema santafesino me parece que termina resolviéndolo bien, se termina haciendo un sistema de duplas en donde tiene que haber necesariamente paridad de género en cada dupla, pero esas duplas se integran ya no automáticamente, sino por sistema ad hoc. Es decir, si vamos a una elección entre dos hombres y dos mujeres, o entre dos hombres que atrás en su lista tienen mujeres, en el cruce de la lista se van a incorporar por duplas, pero respetando siempre obviamente la proporcionalidad que establece el sistema ad hoc. Mientras tanto es obligatorio presentar en las primarias la intercalación o el proceso secuencial
de mujer-hombre, 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 u hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Por lo cual me parece que es un sistema intermedio que trae una solución bastante, yo diría, aceptable para la dificultad que hay para implementar la paridad. Porque digo, no es fácil, o no ha sido fácil, pensar cómo llevar a la práctica esto sin que esto colisione, vuelvo a repetir, con un sistema electoral que no estuvo pensado en un principio para esto. Diputado, gracias por su tiempo, muy amable. Le mando un abrazo grande.